Pablito, gracias. Consuelito, siempre es un gusto verlos. Gracias a Dios también por la oportunidad. Por Juan Carlos y bueno, el equipo de La Colina, nuestra iglesia hermana. Un saludo especial a los que están conectados allí en YouTube también. Hace 18 años tengo el privilegio, para los que de pronto no me conocen mucho, de estar sirviendo en la iglesia cristiana Confraternidad de Libertadores, al sur oriente de la ciudad. Dicen donde el viento se devuelve. Ahí donde el viento se devuelve. Y bueno, les agradezco sus oraciones por la iglesia. Agradezco sus oraciones también por la fundación. Desde el 2010 Dios nos ha permitido ir avanzando en un proceso de la fundación. Está bien, gracias al Señor. Estamos funcionando. En este momento 40 y algo niños que estamos atendiendo con sus familias, niños en estado de vulnerabilidad. Y procuramos ser para ellos una puerta de parte de Dios, una puerta de oportunidad para ellos también, es importante, ¿no? Y además también agradezco sus oraciones por los hermanos indígenas y campesinos de nuestra nación, porque tengo el privilegio de participar en un ministerio de capacitación para ellos. Y vamos hasta allá. Entonces vamos a veces a la selva, vamos a la montaña, vamos al desierto, en la Guajira. Vamos donde Dios nos envía. Pero lo que pido es oración por ellos, para que puedan seguir cumpliendo su tarea que Dios les ha puesto en cada uno de sus lugares, ¿no? Y que nosotros podamos apoyarles un poquito, porque es lo que hacemos, un poquito apoyarles, ¿ok? Bien, gracias entonces por recibirme. Y ¿qué tal si oramos un momentico? Ponemos en manos de Dios este momento de reflexión en la palabra de Dios. Vamos a hablar de Mardoqueo. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor al respecto. ¿Está bien? ¿Oramos? Señor nuestro, gracias, 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 Padre. Siempre es un privilegio y una hermosa oportunidad, Señor, compartir de tu consejo, de tu palabra, Señor. Confiamos y oramos por la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Y confiamos que esa dirección nos va a llevar a mejor entendimiento de tu palabra, a mejor apropiación, interiorización de tu palabra. Y por supuesto también nos vas a ayudar a poner tu palabra por obra, que es un gran interés tuyo también, Señor. Te alabamos, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos que nos acompañes tanto a quien expone como a quien escucha, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. No sé si es el caso de ustedes, pero en mi experiencia yo he escuchado muchísimo de Esther. ¿Sí o no? Uno casi que se sabe el libro de Esther. Y hay que poner el contexto, porque es en el libro de Esther fundamentalmente donde hablamos o escuchamos hablar de Mardoqueo, ¿ok? Sin embargo, hay que decir que Esther es una mujer valiente, como para recordar y contextualizar un poco la cosa, que asume bien su llamado en el momento indicado, digamos, y que Dios la ha puesto en un lugar de privilegio, y ella pudo entender que ese lugar de privilegio en el que Dios la puso tenía un fin fundamental, y un fin fundamental era el cuidado de su pueblo, ¿cierto? Sobre todo, digamos, de todo judío en general, pero del remanente que había quedado allí en Susa, que es la capital de Persia, donde precisamente esta niña fue formada, fue levantada por su padrastro, podríamos decir, porque es quien la adopta, precisamente Mardoqueo, siendo él primo mayor. Algunos a veces, yo era uno de los que antes decía, no, el tío, no, del tío, ¿cierto?, de Mardoqueo. Luego son primos con Esther. En tiempos del rey Jerjes o del rey Asuero, que es lo mismo, ¿verdad? Este viene a ser nieto de Ciro y viene a ser hijo de Darío, ¿verdad? Todos estos reyes que conocemos por la historia precisamente del retorno después de 70 años de exilio al que había sido sometido los judíos en Babilonia por el rey Nabucodonosor, ¿verdad?
Ok, todo ese es el contexto que seguramente la mayoría conocemos. Pero escuchamos por Mardoqueo, y hay que decirlo. Mardoqueo, siendo un hombre, digamos, contado como aliado, su familia que había sido llevada a Babilonia precisamente por Nabucodonosor en tiempos del esplendor del imperio babilónico, en tiempos de ese esplendor. Después de los 70 años, muchos regresan a Jerusalén. Esa historia la conocemos en Esdras, en Nehemías, ¿verdad? Todo el proceso de la reconstrucción, no solamente de las murallas, del templo también, pero de la vida espiritual del pueblo, ¿ok? Ellos regresan, hay un grupo importante de gente que no viene con ellos en el retorno, ¿cierto? Y muchos se quedan en otras provincias del imperio. Entre estas, la capital, que es Susa, porque para este momento ya no está Babilonia en el poder, pero sí Persia. ¿Estamos? Esa es la idea. Ahora, diría uno, bueno, ¿qué relevancia tiene hablar de un hombre como Mardoqueo que actúa más o menos 450 años antes de Cristo para nuestro tiempo? Y déjeme decirle, creo que es mucha la relevancia que puede tener recordar un poco a este hombre, Mardoqueo. Para eso me he propuesto señalarles a ustedes al menos 3 características importantes en la vida de este hombre. 3 asuntos que él asumió de una manera importante y que fueron determinantes, no solo en la protección de su pueblo, ¿cierto?, del pueblo judío, pero en lo que va a suceder mucho después, incluso hasta nuestros días. Una de las características que quiero resaltar, y eso nos lo enseña la siguiente lámina, es que Mardoqueo no se postra. Mardoqueo no se inclina. Mire conmigo, si quiere, por favor, Esther, capítulo 3, versículos 2 y 3. El texto dice, desde el versículo 1 dice, mire, después de esto el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo no se postraba delante de Amán. Esto tenía varias implicaciones. Una, y es que Mardoqueo contradecía abiertamente la disposición del rey, porque acabamos de leer que era una instrucción, una orden que el rey había dado en cuanto al reconocimiento de Amán. Podríamos decir que Amán fácilmente es el segundo hombre al mando en el imperio en general. ¿Ok? Ahora mire lo que dice en el versículo 5, 3:5. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, se llenó de ira o se llenó de furor. Así de que Mardoqueo no solamente estaba enfrentando una circunstancia de desestimar la instrucción del rey, pero además estaba poniéndose en cierto sentido en riesgo, ¿verdad? Porque esto va a despertar la ira de un hombre poderosísimo y malvado como Amán. No postrarse le exponía a Mardoqueo, pero no solamente a Mardoqueo. Vamos a ver por el texto que quien queda expuesto también es judío en general, porque Amán se va a enterar de que este hombre es judío. Así es de que él decide que no solamente va a ir en contra de Mardoqueo, pero además va a ir en contra de cualquier judío y en cualquiera de las 127 provincias del reino. Es así como Amán va a lograr convencer de alguna manera, sobornar de alguna manera al rey para... aunque el rey no recibió el soborno porque le dejó el dinero, ¿verdad? Y le entregó además el pueblo y el poder sobre el pueblo.
Pero él va a lograr que se haga un edicto, que se escriba un edicto en contra de todo el pueblo. Es una historia probablemente muy conocida por muchos. Capítulo 5, versículo 9, dice: salió Amán aquel día alegre y con corazón contento. Él estaba feliz porque la reina lo había invitado con el rey privado a cena, pues a una segunda cena y tal. Él va y le cuenta a su familia. Pero cuando Amán vio que Mardoqueo en la puerta del rey, a Mardoqueo en la puerta del rey, y que éste no se levantaba, y ojo que aquí usa un término interesante, ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Entonces, no solamente que Mardoqueo no se postraba, tampoco temblaba. Literalmente dice el texto, tampoco temblaba, no tenía temor, y debería tenerlo. Si uno mira el contexto, debería tenerlo. La pregunta es por qué no lo tenía. Además, esta actitud de Mardoqueo le va a valer el repudio de Amán, como ya dije, no solamente contra él, sino contra todo su pueblo. Y el propósito final de Amán fue exterminarlos, matarlos y destruirlos. ¿A quiénes? A todos los judíos. Creo que eso está en el capítulo 3, versículo 13. Se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y, ojo, exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un solo día. Bueno, por la historia sabemos que Amán va a practicar aquello del pur, ¿no? El pur, que era echar suertes, y en ese echar suertes determinar cuál era el día señalado para cumplir con este edicto. Ok. Podemos decir en este punto de Mardoqueo, para contextualizarlo a nosotros hoy, y para usar un lenguaje más o menos conocido por nosotros hoy, que Mardoqueo era un hombre definitivamente políticamente incorrecto. No solamente hace lo incorrecto, no estimando bien la instrucción del rey, pero además hace lo políticamente incorrecto, yendo en contra del segundo hombre al mando del... Eso es ser políticamente incorrecto. Ahora, surge una pregunta adicional. ¿Es acaso un rebelde sin causa? ¿Era de esos que rompen por romper? Y la respuesta definitivamente es no. Más bien se trata de un acto de Mardoqueo que evidencia que tiene una lealtad mucho más elevada que la que pueda tener hacia el rey y especialmente hacia un hombre como Amán. Y esa lealtad por su formación, por su ascendencia, por su pueblo, se llama Dios. Esta es la evidencia de que este era un verdadero judío. Un judío, ¿cómo dirían por ahí? De raca mandaca, ¿cierto? Un tremendo judío, ¿cierto? Porque no es un rebelde sin causa, más bien es un hombre que aprendió lo que leemos por allá en el Nuevo Testamento. A hacer caso, a obedecer, a honrar primero a Dios antes que a los hombres. Y con mayor razón, hombres malvados. Mardoqueo, por el contexto, uno entiende que sí sabe postrarse, pero sabe también ante quién debe postrarse y ante quién debe postrarse. Ok. En ese orden vamos a mirar el segundo aspecto que quiero señalar de este maravilloso judío. Mardoqueo es, regálame la siguiente lámina por favor, Mardoqueo es un excelente, si lo queremos poner en términos de hoy, discipulador. ¿Y a quién discipuló? Dirá uno, ¿no? ¿A quién discipuló? Pues ni más ni menos que a Esther, a quien adoptó, ¿cierto? Como su propia hija, y tiene su intervención en la vida de Esther de
manera bastante significativa y profunda. Mire, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 7. Dice, y él estaba criando a Hadasa, que era el nombre original de Esther, es decir, Esther, hija de su tío, pues ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de hermosa figura y de buen parecer, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Entonces, el primer aspecto que vemos en este sentido es que él se apropia, asume una responsabilidad mayúscula, ¿cierto? Adoptar a esta niña como su propia hija, siendo realmente ellos primos. Ahora, si uno va a capítulo 2, versículo 10, uno encuentra esto, dice, Esther no dio a conocer ni su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo diera a conocer. ¿Y esto qué me indica? Que Mardoqueo era tan buen discípulo que lograba no solo llevar la instrucción al corazón de una persona, y especialmente una persona joven, una niña, sino que además tenía la facultad de Dios de lograr que lo obedeciera. ¿Cuántos de nosotros estamos un poco frustrados a veces cuando nos esforzamos por llevar la información de Dios y ponerla en el corazón de una persona, pero no logramos de ninguna manera que la persona lo asuma y lo interiorice y lo obedezca? Pero Mardoqueo, por el favor de Dios, claro, porque aquí en el libro de Esther no se nombra a Dios en ninguna parte, ¿cierto? Sí nos da evidencia total de la presencia de la soberanía de Dios permanente a lo largo y ancho del libro. Entonces, Mardoqueo cumple bien esa función de instruir a Esther, pero con el favor de Dios lograr que ella le haga caso, que le obedezca. ¿Cuántos de nosotros anhelaríamos eso? Muchas veces con nuestros hijos, ¿no? Hijo, hijita, por favor. En fin, en el 2:20 dice lo siguiente, Esther todavía no había dado a conocer ni su parentela ni su pueblo tal como Mardoqueo había mandado, porque Esther hizo lo que había dicho Mardoqueo, como cuando estaba bajo su tutela. Eso me amplía el concepto que les acabo de entregar, que Mardoqueo había desarrollado tal relación con Esther, que tanto cuando estuvo con ella como cuando ya fue puesta en el palacio, vemos un poco el proceso, que ella fue llevada al palacio después de que la reina Vasti desobedeció al rey, entonces perdió de alguna manera el reinado, y entonces mandaron traer vírgenes de muchas de las provincias, mujeres bonitas, vírgenes, etcétera, para escoger de allí o presentarle al rey. Al final el rey va a escoger precisamente a Esther porque halló gracia delante de sus ojos, obviamente por el favor de Dios, y termina Esther convirtiendo en reina. Pero lo que nos dice en cuanto a Mardoqueo es que fuera o dentro, Esther había desarrollado, por la tarea bien hecha que Mardoqueo hizo, la capacidad de obedecer, escucharlo y obedecerlo. Además, en el versículo 11 dice, 2:11, y todos los días Mardoqueo se paseaba delante del patio del harén para enterarse de cómo estaba Esther y qué le sucedía. Esto es importante porque fíjese que estoy hablando de Mardoqueo, el gran discipulador. ¿Y qué me está diciendo el texto? Me está diciendo que no solamente cumplió bien la tarea de la que ya hablamos, pero que además, aún después de haberla entregado, él estuvo pendiente, permanentemente se paseaba al patio del harén para enterarse de cómo estaba su niña, ¿cierto? Siempre, siempre pendiente. El versículo 19 del mismo capítulo 2 dice, cuando las vírgenes fueron reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Entonces, los resultados, si uno lo mira bien, de la vida de Esther, mucho lo que vemos y admiramos de la vida de Esther, tienen que ver con la tarea bien hecha y bien cumplida de un hombre como Mardoqueo. ¿Les llama la atención eso? Él, por la gracia de Dios, por supuesto, afectó la vida de esta niña. Mire,
¿Cuál, cuál es la tragedia de muchas de nuestras nuevas generaciones? Muchas de nuestras nuevas generaciones, incluidos a veces los creyentes, es que no tenemos tiempo para la tarea. Alguien lo dijo muy sencillamente. Dijo, estoy tan ocupado que no tengo tiempo para mi familia. Está tan ocupado, me dijo una vez un pastor, que estaba perdiendo a mi familia. Claro, cuando nos ocupamos demasiado, incluso en el ministerio, no tenemos tiempo para hacer la tarea más importante. ¿Cuál es? Discipular a los más cercanos, a nuestros hijos cuando los tenemos. Esto se convierte o se ha convertido en algunos aspectos, en algunos casos, en una verdadera tragedia. Dejamos muchas veces de discipular a los que están ahí cerquita para discipular por estar pendientes de otro tipo de obligaciones que muchas veces incluso no es bien estimada. Pero perdemos a los que están más cerca y nos necesitan con tanta urgencia. ¿Y el resultado? Dejémoslo en pregunta, ¿verdad? Ahora, en estos tiempos, la tragedia aumenta porque estamos hiperconectados, ¿cierto? Entendemos el concepto, ¿cierto? Hiperconectados. ¿Eso qué significa? Que ni en el comedor, sentados con la familia. Hace poco nos invitaron a comer afuera de Bogotá, no sé qué, fuimos y tal, y nos sentamos ahí en un lugar muy campestre, muy bonito, y me pude dar cuenta que varios grupos familiares estaban todos bien conectados, cada uno con su propio celular o con su propia tableta. Y el diálogo familiar absolutamente afectado. Claro, si hacemos ese tipo de salidas, es cierto que llegamos a casa diciendo, compartimos con la familia, salimos con la familia, fuimos a almorzar con la familia, pero la hiperconectividad en la que andamos no nos permiten echarle el brazo a la hija por encima para preguntarle en una salidita de esas, hija, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué ha pasado con aquello? Y la tarea importantísima del discipulado con nuestros cercanos se ve bastante empañada a veces. Mire, esta idea no es propia, la pedí prestada, pero me gustó cuando la escuché. Debemos aprender a vacunar a nuestros hijos. Hablando en tiempos de pandemia, pues es muy pertinente el tema. Hay que saber inyectarle a nuestros hijos los virus desactivados, darle la solución, el remedio, para que ellos entonces puedan en su momento, cuando se ven expuestos al virus verdadero, responder de manera adecuada. Pero no podremos vacunar bien a nuestros hijos contra lo que ellos tienen y tendrán que enfrentar en estos tiempos si no estamos cumpliendo bien la tarea que Mardoqueo nos enseña que hizo bien. Lo tercero que quiero señalar de este tremendo hombre es esto. Capítulo 10, versículo 3. Porque el judío Mardoqueo era segundo, ya avanzando en la historia sabemos que él viene a ser el reemplazo de Amán, ¿cierto? Por designio del rey. Y obviamente porque Dios en su soberanía lo ha permitido de esa manera. Mardoqueo termina siendo segundo, grande entre los judíos, estimado por la multitud de sus hermanos, el cual, y escuchen bien esta palabra, el cual buscó el bien de su pueblo y procuró el bienestar de toda su gente. Y eso es lo que quiero resaltar. Mardoqueo es un hombre que buscó el bienestar de su pueblo, que procuró siempre el bienestar de toda su gente. Y eso a mí me pone por lo menos en una reflexión. Porque hablando de nuestros tiempos, muchas veces lo que buscamos es el bienestar personal. ¿Se han dado cuenta de eso? Algunos incluso dicen, si yo estoy bien,
Si mi alacena está bien, si mi nevera está bien, si mis cuentas están bien, si mi banco en cuanto a mis ahorros está bien, cierre la puerta y estamos bien. Esa es la actitud de muchas personas en la vida. Creyentes también, algunos, para no generalizar y no cometer una injusticia. Pero la pregunta es, especialmente los creyentes, ¿así es como debemos asumir la vida? Cerrando la puerta y pretendiendo que todo de puertas adentro está bien, entonces ¿estamos bien? La respuesta es obviamente no, porque la tragedia se cierne, no solamente de puertas para afuera, porque tarde o temprano va a venir de puertas para adentro. Me encanta lo que precisamente Mardoqueo le dijo a Esther en un contexto similar. Le dijo: Esther, puede ser que tú, por estar en el palacio y ser la esposa del rey, pues de pronto te salves, porque no debes olvidar que eres judía de todas formas. Y si este edicto está en contra de todos los judíos, esto te incluye. Y quién sabe si Dios te puso allá en ese lugar es para precisamente usarte para bendecir, cuidar y proteger a su pueblo. Quién sabe si es para una tarea como esa. Esa fue más o menos la reflexión que le hace Mardoqueo a Esther. La actitud de Mardoqueo, la estrategia de Mardoqueo, incluso esa estrategia inspirada porque él tuvo que después escribir otro edicto, recordarán, ¿verdad? El edicto que habían dado inicialmente a manos de Amán con el sello del rey, ese no se podía deshacer porque eso era una ley en Persia, no se podía borrar de un plumazo, tenía que cumplirse. Cuando el rey es enterado por Esther y desenmascarado a Amán y ahorcado a Amán y toda la cosa, le entregan las llaves a Mardoqueo. El rey le entrega el sello a Mardoqueo y le dice: mire a ver usted cómo es que va a defender a su pueblo. Mardoqueo, ¿qué hace? Redacta un edicto, ¿sí?, dándole facultad a su pueblo en todas las provincias para que se defienda. Incluso muchos que no eran judíos se sumaron a defender, y fue así como derrotaron al enemigo que los quería destruir. Pero la pregunta es, ¿quién inspira y quién causa en Mardoqueo esa gran estrategia? Obviamente el Dios delante del cual él se inclina, el Dios al cual él adora. Él es el que lo inspira, él es el que le da la estrategia, él es el que le da las palabras. Muy bien, me encanta ver en la vida de este hombre, de pronto un poco desconocido para muchos, que es un hombre que no solamente habla, sino que actúa. Y sí que es importante saber que no se trata solamente de hablar, pero que debemos aprender, ojalá, también a actuar. Mire, ¿actuó de qué manera? Por ejemplo, le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado para la destrucción de los judíos, para que se la mostraran a Esther y le informara. Ella mandara que fuera al rey para implorar su favor y para interceder delante de él por su pueblo. Eso es una acción concreta. Cuando Mardoqueo se enteró del edicto que Amán había logrado en contra de todos los judíos, actúa. Y actúa informándole a Esther que ya está dentro y que ya reina. Actúa. Y en el capítulo 4, versículo 13 al 17, vemos otro episodio de cómo Mardoqueo actúa. Les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás de entre los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Además, es un hombre de fe, es un hombre que confía en Dios, pero que actúa. No es esa fe pasiva, es una fe que actúa. Ahora, evidencias de la preocupación de Mardoqueo por su pueblo, incluso no solamente en Susa, como ya lo dije, sino en las 127 provincias del imperio, lo llevan a desarrollar, lo digo en la siguiente lámina, una identificación, una empatía real con el pueblo, una empatía total con el pueblo.
¿Y por qué lo digo de esa manera? Mire Esther 4:1. Dice: cuando Mardoqueo supo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de ceniza, y salió por la ciudad lamentándose con grande clamor. O sea, le dolía la condición. Si fuera por él, seguramente él hubiera podido tener la estrategia junto con Esther, porque tenían acceso, ¿cierto? Y librarse de pronto, etcétera. Pero él no estaba preocupado por él estaba preocupado por el pueblo, por su gente. Y eso lo lleva a identificarse plenamente con ellos. Mire el versículo 4 de ahí mismo, 4:4. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos, lo comunicaron, y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera, porque estaba vestido de cilicio, etcétera, y se le quitara el cilicio encima, pero él no la aceptó. Ese pero él no la aceptó me está hablando de identificación con el dolor y con la tragedia a la cual está abocado todo su pueblo. Sabemos que providencialmente Mardoqueo había escuchado una conversación contra el rey de querer asesinarlo por 2 eunucos, lo denunció a través de Esther. El rey se enteró, su vida fue conservada. Esa historia, ese episodio fue escrito, pero fue olvidado. Mucho tiempo después, cuando Amán ya ha puesto la horca para matar a Mardoqueo porque lo odiaba, entonces el rey mandó traer el libro donde estaba escrito, abrió justamente allí, providencia de Dios, y se encuentra con que a este hombre no le han premiado, ¿cierto?, por la tremenda acción de haber salvado la vida del rey. Y la ironía y el humor de Dios patente allí, ¿no? Cuando le dice a Amán: oye, ¿tú qué harías con un hombre al cual tú quieres honrar delante de todo el mundo? Y Amán, que era para él, ¿no?, lo montaría en el caballo del rey, le haría una vuelta por el pueblo y clamaría delante de todos y tal. Bueno, veía lo mismo con Mardoqueo, por favor. ¿Quién lo tuvo que hacer? Amán mismo, Amán mismo. Gracias. Gracias. Amán lo tuvo que hacer. Bueno, a más de que Mardoqueo es engrandecido por Dios, a más de que Mardoqueo termina siendo segundo en el imperio, a más de eso, quisiera poder invitarles a no perder de vista el poder soberano de Dios, las acciones sobrenaturales que se evidencian a lo largo de este libro en particular y de la vida de Mardoqueo también, y cómo Dios actúa en relación con las injusticias y en relación con las necesidades de su pueblo. Lo cierto es que Dios, y eso lo dice la siguiente lámina, se encargó de que los que buscaban la destrucción del pueblo, su exterminio y la muerte, tuvieran su justa retribución, comenzando por Amán y por su familia. Ahora, hoy, ¿recuerdan que les pregunté por la pertinencia? Bueno, vamos a ver si hay pertinencia, porque hoy estamos en tiempos difíciles, ¿cierto? Hoy, de alguna manera, muchos proponen de distintas formas exterminio, destrucción y muerte. Muchos, y aún peor. Y permítame aquí ser un poco más concreto. Muchos han propuesto y otros han aprobado la muerte de inocentes en el vientre de sus propias madres, niños indefensos, de los que no tienen voz, los que no tienen forma de defenderse, y usan, como en ese tiempo Amán lo hizo, también hoy lo hacen, todo tipo de argucias, todo tipo de estrategias, hasta lograr algo que a mí me parece francamente pavoroso: convencer a una mujer
que disponga de la vida de su propio hijo en su vientre y que lo haga con alegría. Eso, para mí, no sé para ti, para mí es pavoroso. Y lo hacen a nombre de la libertad. Hoy, el mundo en general, en el mundo en general, se ha extendido y se sigue extendiendo una nube de muerte. Y saben, Dios lo está viendo, porque Dios no es ajeno y nada se ha salido de su control, porque sabemos que Dios es soberano. De alguna manera eso nos produce algo de paz en medio de las circunstancias. Pero saben, Dios está levantando Mardoqueos. Yo me preocupé cuando vi que el 80-90% hoy aquí son mujeres. Dije, hablar de Mardoqueo a 90% de mujeres, pues. Pero sabe, permítame ponerlo en estos términos. Dios está levantando Mardoqueos. ¿Qué significa eso? Hombres y mujeres que no se postren delante de Amán, que no negocien sus convicciones, sus principios, sus valores, su ética, su moral. ¿Sabe? Dios está levantando Mardoqueos, hombres y mujeres que cumplan bien la tarea de discipular. ¿A quiénes? A los más jóvenes. Que aprendan cómo poner la vacuna. ¿Y cuándo se pone la vacuna? No cuando tienen 15 ni 20, sino cuando son más pequeños. Hay personas que dicen, pero yo cómo voy a exponer a mi hijo de 6 o 7 años a ciertos temas. Perdón, si tú no los expones, ya los están exponiendo en el colegio, en la universidad, en el jardín infantil, en todos lados ya los están exponiendo. En el único lugar donde no queremos hablar de eso es en la casa, y a veces los cristianos. Pero créanme, nuestros hijos ya están expuestos hace rato están expuestos y nos los están robando. Necesitamos estar presentes y ser buenos discipuladores. Un día una chica me dijo, no, yo sí estoy definida a no tener hijos. Le dije, ¿tú eres creyente? Me dijo, sí, claro, pastor, hace rato. Le dije, ¿cómo llegas a la conclusión de no tener hijos? Me comentó y hablamos. Le dije, ¿sabes una cosa? Uno de los grandes propósitos de Dios para los creyentes es que tengamos hijos. No estoy diciendo llénese de hijos, ni sea irresponsable con la maternidad o con este tipo de cosas, no. Todo dentro del marco lógico. Pero un propósito de Dios para el creyente es que armemos familias y que tengamos hijos, porque de allí van a surgir las saetas que van a enfrentar a estos que declaran destrucción y muerte sobre nuestras generaciones. ¿Quiénes van a dar esa batalla, para decirlo de alguna manera? Tus hijos y los míos. Tus hijos y mis hijos bien discipulados, debidamente discipulados, con las herramientas adecuadas. Ellos van a poder hacer frente a lo que viene, que es peor de lo que ya tenemos. Pero la responsabilidad es nuestra hoy, de discipularlos, entrenarlos, abrirles los ojos y conducirlos por la difícil senda de ser políticamente incorrectos. Difícil senda, porque hoy lo de moda es ser políticamente correctos. Y por estar siendo políticamente correctos, estamos entregando a nuestras generaciones. Pues nos va a tocar aprender a ser políticamente incorrectos y enseñarle a nuestros hijos a ser políticamente incorrectos. Porque Mardoqueo fue políticamente incorrecto.
Él aprendió y supo y practicó el hecho de solo postrarse delante de uno, delante de Dios. ¿Que le expuso? Sí. Mire, hombres y mujeres, Dios quiere levantar con el favor de Dios que sean puestos en lugares específicos para enfrentar las injusticias. Y permítame usar las palabras de Mardoqueo para ponerlas también en tu corazón. ¿Y qué sabes tú que estás en el lugar donde Dios te ha puesto para ser un instrumento de justicia? ¿Qué sabes tú? Eso fue más o menos lo que le dijo Mardoqueo a Esther, ¿cierto? Allí en tu empresa, allí en tu casa, allí en la universidad, allí en la cátedra que dictas, allí no sé, allí donde tú estás en el lugar específico, Dios quiere usarte como un Mardoqueo para enfrentar las injusticias, para levantar la voz por los que no la tienen, para proteger a los indefensos y a las vulnerables. Dios está levantando Mardoqueos, hombres y mujeres que buscan y procuran el bienestar de su gente, de los otros. ¿Saben? A mí me gusta usar esa palabra porque creo que genera alguna alarma, ¿no? Otra tragedia de nuestros tiempos, ¿sabe cuál es? Que muchos están preocupados es por el bienestar suyo y de los que le suceden a él o a ella. Bueno, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, no, ya dejo asegurada 5 generaciones aquí para adelante, no hay lío. ¿Perdón? ¿No hay lío? Hombres y mujeres que procuren el bienestar de todas las personas, con inteligencia de Dios, con valentía, que se paran en la brecha y actúan a favor de la causa de Dios, la protección y el bienestar. Voy terminando con esto. Mire, no somos los hijos de Dios los que nos postramos delante de Amán. No somos los hijos de Dios los que temblamos delante de Amán. Son ellos los que procuran muerte y destrucción, los que deberían temer, temblar y arrepentirse. Son ellos, no nosotros. Pero nos han volteado, como decía una santanderiana, nos voltearon la arepa, nos pusieron a temblar a nosotros. Pero ¿sabe? La soberanía, la santidad misma de Dios, tarde o temprano va a poner en orden las cosas, y quiere que hayan muchos Mardoqueos cumpliendo bien sus propias tareas en sus propios lugares. Mire la siguiente lámina. ¿Qué nos queda a esta generación? Por un lado, clamar, amén, postrarnos delante de aquel que debemos postrarnos, con toda humildad y con toda humillación delante de Dios, amén. Pero además nos queda ser fieles, de buen testimonio, cumpliendo la tarea. Pero además, y esto requiere valentía, determinación, no postrarnos delante de Amán, no postrarnos delante del Amán que quiere destruir. Discipular además con entrega, con dedicación, con verdad, actuar con toda responsabilidad, con inteligencia y con autoridad de Dios, buscar el bienestar de todos y en especial de los indefensos. Pero sobre todas esas cosas, saber que podemos confiar en aquel que no ha perdido el control. Amén. Voy a pedirles que por favor se pongan de pie, vamos a orar. Démosle gracias a Dios.
Y mientras tú inclinas tu rostro, tus ojitos delante del Señor, déjame hacerte estas preguntas. Te voy a pedir que hables con Dios. Y mientras estás hablando con Dios, yo te voy a hacer estas preguntas. Además de tu ayuno y oración, ¿cuál es tu acción para este tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿O qué estás haciendo? ¿De qué manera crees que podrías actuar para detener maldad o injusticia? ¿Te vas a unir a otros para defender la vida, por ejemplo, y oponernos al destructor? Una pregunta más de fondo: ¿qué estás dispuesto a arriesgar? ¿Recuerdas que arriesgó Esther? Pero sobre todo, que arriesgó Mardoqueo, su propia vida. ¿Estás temblando de miedo? ¿Tienes la tentación de inclinarte delante del malo, del que busca la vida de los inocentes, del que atenta contra lo más preciado de una nación, por ejemplo? ¿O solo estamos sentados viendo la destrucción y la calamidad que se avecina, la que ya hay y la que vendrá? Te pregunto, ¿no somos nosotros los que deberíamos infundir temor, puesto que Dios está con nosotros? Soberano Señor, un puñado de tu pueblo, Señor, aquí estamos, reconociendo, Señor, a la luz de la Escritura y de este personaje de Mardoqueo, la necesidad también para nuestro tiempo de ser fieles, de aprender a postrarnos única y exclusivamente, Señor, delante de ti, no más, Señor. Pero además te pedimos, Dios, que nos ayudes a comprender bien la dimensión de nuestra tarea, como le ayudaste a este hombre Mardoqueo, la de discipular a otros, la de abrir los ojos, la de, si es necesario, ir contra la corriente y ser políticamente incorrectos, pero ayudarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, para que tengan las herramientas y puedan hacer frente a lo que está y a lo que viene. Pero además, Señor, ayúdanos con nuestro propio egoísmo. Mardoqueo no lo fue, Señor. Fue un hombre preocupado por el bienestar de todos. Que aunque nosotros estemos bien, que aunque nuestra casa esté bien y segura, entendamos que afuera hay otros que nos necesitan con urgencia, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanitos, mis hermanitas en este lugar, los que están aquí conectados. Gracias, bendícelos y ayúdanos a todos, Señor, en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias, Julito. Bueno, y con esto quedamos despedidos. Nos volvemos a ver el próximo domingo, si el Señor lo permite. Recuerden, entre nos, inscripción afuera con los servidores, y nos veríamos el próximo sábado a las 6:30 de la tarde. Que el Señor les bendiga.